Dudas con respecto... Hay gente... Sí, este link será permanente y toda la información que vamos a estar manejando con Física 2 de 4, la vamos a manejar a través de la UE, esa misma que les apareció. Así que ahí vamos a estar publicando todo lo que es información, material, todo vamos a concentrarlo por ahí. Consultas, dudas, todo lo que todo, para que nos quede organizado, lo vamos a tener ahí en la UB. Bueno, ya sabrán que vamos a tener un mes y pico virtual y después vamos a comenzar en la primera semana de mayo presencial. Así que bueno, eso es como para ir teniéndolo presente. Y bueno, todas las actividades las vamos a realizar ahí en la UB. Consulto, ¿hay gente que tenga aprobado el práctico o el teórico de otro curso? ¿Aprobado y vigente? Bueno, no hay nadie en esa condición entonces. Vamos por todo. Déjenme un segundito que estoy buscando un archivito para mostrarles más o menos el cronograma de qué es lo que tengo previsto, pero si no lo tengo actualizado, ahí vuelvo. Sí, en regular no cambia nada. La pregunta es por si tienen aprobado. Regular, vamos a estar como siempre, digamos. Vamos a seguir cursando y vamos a avanzar con todo. Ya lo tengo, 2 minutitos. Tengo algún problema con el Dropbox que se me cambió la cosa. Ustedes, a ver si lo ven ustedes. Vamos a buscarlo acá. Para que veamos. No lo tengo. Bueno, en general las clases del práctico vamos a hacer un pequeño repaso siempre de las cuestiones del teórico y después vamos a avanzar con ejercicio. Es la primera vez que me toca dar física 2 en formato anual, así que, bueno, voy a tener que ir acostumbrándome al ritmo porque siempre en el formato cuatrimestral, bueno, vamos bastante más rápido, así que ustedes van a hacer la referencia si yo voy muy rápido, ¿sí? Me van a ir diciendo y vamos a ir tratando de ajustar en función de cómo vayan ustedes también, ¿no?
Por eso les traía una planificación, un cronograma tentativo, como para que vayamos viendo y vayamos teniendo referencias que nos toca ver cada clase. Eventualmente tengo en otros cursos, trabajo con otro profe también, así que en el curso de donde vengo, digamos, trabajamos con otro profe y hemos grabado casi todas las clases en un formato de PowerPoint con alguna pequeña explicación y ejercicios, así que eso vamos a tener también de soporte para cuando nos haga falta. Bueno, ahí tengo mi planificación. Obviamente que esto es tentativo, ya se los voy a publicar ahí también en la UV. Voy a esperar un poco también para ponerme de acuerdo con el profe David, para ver cómo nos vamos a manejar con la UV ahí. Así que bueno, hoy tendríamos que ver. ¿Ya vieron algo con el profe Jorge o todavía nada? No, no vimos nada, profe. Todavía nada, bueno. Hoy entonces teníamos que avanzar con el TP1, en principio. Todo esto va a estar subido, yo ya lo vamos a organizar. Ténganme un poquito de paciencia con eso, porque estamos con... Bueno, recién hoy pude volver a ponerme con este tema, hasta que se confirmaron los cambios y demás. Pero toda la materia va a estar ordenada con diferentes PowerPoint que tienen adentro, bueno, serie de definiciones, serie de ejercicios y demás, así que con eso vamos a estar trabajando siempre y en todas las clases, más lo que se sume, digamos, extra, ¿no? O sea, siempre lo extra viene bien. Así que bueno, entonces, si más o menos acá tenemos la guía, hoy tendríamos que ver el TP1, esto está dividido como está dividida la guía de Duco. Acá después tenemos la fecha de los laboratorios. Los laboratorios en principio los vamos a hacer virtuales, estos dos. Después vamos a ver si podemos hacer alguno presencial. Así que bueno, acá está, ustedes van a poder ir viendo digamos, todo lo que vamos a ir viendo en cada clase. En principio, mi propuesta, el primer parcial era tomarlo después de las vacaciones. Eso lo podemos ir definiendo, en su defecto sería acá. Así que eso lo tienen. Sí, vamos a usar la guía de Duco, toda la guía de Duco lo vamos a usar. La referencia del material de estudio y los temas va a estar en los PowerPoint. De ahí nos vamos a la guía de Duco, nos vamos al libro, nos vamos a donde querramos, pero en referencia a lo que tengamos desarrollado ahí en el PowerPoint. ¿Sí? Profe, o sea que con lo que vemos en clase, eso estudiamos para el parcial. Sí. O sea, no vamos a llegar a ver todo lo que está en los PowerPoint en clase. Si en los PowerPoint hay ejercicios para hacer, obviamente, mientras más mejor, ¿no? No significa que eso sea lo único. Significa que eso es el modelo. De ahí a lo que ustedes quieran, porque la guía de Duco en formato digital tiene varias cuestiones ahí para revisar, varios ejercicios que por ahí no van. Entonces, como para tener de referencia, nos guiamos por el PowerPoint y de ahí nos vamos a la guía. Si en la guía encontramos cosas raras, cosas que no vimos, no le damos bolilla. También en la guía hay bastantes errores, por eso es que les estoy mencionando todo esto. Bueno, se los voy a poner ya nomás al link acá para que les quede. Total, va a estar bien. Este sería cronograma tentativo. Así lo tienen ustedes. Ya lo tienen ahí. Vamos a poner práctico para saber de qué estamos hablando. ¿Con el profe David ya tuvieron alguna clase? Sí, profe. Profe. Bien, o sea que algo de escala de temperatura y eso sí vieron ya.
Ah, ¿hoy tienen todos juntos el práctico y el teórico? Sí, el mismo día, teórico práctico. Ah, qué bueno eso. Eso está bueno. Bueno, y voy a poner este provisoriamente así, para que lo tengan ahora ustedes y lo puedan tener en su máquina, lo pueden descargar, lo pueden tener ahí a mano también, si quieren ir haciendo algo. También lo vamos a poner ahí, el PowerPoint práctico le vamos a poner. Esto es TP1, sería de la guía de Educo, y TP2. TP1, TP2 y TP3. Son los 3 trabajos prácticos. Bueno, así ya les queda a ustedes. Fíjense si lo pueden abrir. Después vamos a ordenar este asunto de la UV, lo vamos a ordenar en función de cómo, no sé cómo se maneja el profe de David, por eso nos tenemos que poner de acuerdo, no lo hicimos todavía, así que bueno, es un poquito de paciencia. Bueno, sí, podemos dar unos minutos, no hay problema. Cortamos, el horario es 2:10. Avanzamos todo lo que más podamos en esta hora y 15 que tenemos, y bueno, después ustedes se pueden ir a inglés. Bueno, ok, vamos para adelante. Avanzamos, arrancamos. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos para adelante. Entonces, bueno, dependiendo cómo sea el programa que tengamos o cómo sea el programa que veamos de física, lo podemos dividir en unidades, en bloques o en trabajos prácticos. Así que más o menos tengan presente eso. Cuando me refiero a bloque, es un gran tema, digamos, dentro de la física, y en este caso es termodinámica, que abarca unidad 1 y unidad 2, y abarca lo que es trabajo desde la guía de Educo, trabajo práctico 1, 2, 3, 4 y 5. Así que eso sería como un gran bloque de termodinámica. Y después vamos al bloque de electrostática y después vamos al bloque de campo magnético. Sería. Así que bueno, ahora entonces vamos a estar concentrados con el bloque de termodinámica. El bloque de termodinámica tenemos entonces el TP1, como les dije, para esta parte, unidad 1, TP1, TP2, TP3, que va de la parte de escalas, termómetros, después vamos con la parte de calorimetría, calor, equivalente mecánico de calor, y después vamos con las transformaciones en los gases, las leyes básicas y las representaciones. Eso sería TP1 y TP2, TP3. Hoy tendríamos que ver esto, TP1. Acá faltaría sumarle el tema de expansión y dilatación y volumétrica y lineal, que no está anotado acá, pero está dentro del TP1. Temperatura. ¿Qué tenemos qué decimos o qué se nos viene a la mente cuando decimos temperatura? Vamos a tratar de que la clase sea lo más dinámica posible, o sea que ustedes participen lo más que puedan, hagan los ejercicios y después los revisemos. ¿Sí? Vamos a tratar de que no sea yo solo el que esté haciendo los ejercicios, para que nos sirva este rato como un momento de estudio, después sea cuestión de repasar. Un estado que está algún cuerpo. Unidad de medida, bueno, sería una magnitud entonces, para referir la unidad de medida. Energía cinética de un cuerpo. La lectura de referencia. Bueno, variación de energía.
parámetro. Se cuantifica el estado térmico, propiedad. Bueno, muchas palabras se nos vienen a la mente. Al estado térmico, esa me gusta más. Digamos, la temperatura nos permite determinar o da una noción del estado de calor o de frío, ¿sí? Y está asociada a un estado del material que estamos pensando como un estado de la energía interna que tienen las moléculas. Cuando decimos energía cinética, no podemos decir energía cinética del cuerpo en movimiento, sino de las moléculas del cuerpo, ¿sí? Eso como para que tomemos dimensión de a dónde estamos hablando cuando hablamos de temperatura. No es que un cuerpo se está moviendo y por eso tiene temperatura, sino que las moléculas del cuerpo se están moviendo a mayor velocidad o a menor velocidad, y depende de eso, en un estado macroscópico visto de grande, la temperatura que tiene ese cuerpo, ¿sí? Y ojo con asociarlo con el término de energía, porque no es el término de energía. No es el término de energía, o sea, digamos, la temperatura se asocia como un estado de calor o de frío. El término de energía es el que sigue después de la temperatura, que es el calor. Así que ojo con esa cuestión ahí de palabras, que no nos confunden. Bueno, entonces eso es lo que dijimos. Para medir la temperatura vamos a usar 3 escalas en esta materia. Vamos a usar la escala Celsius, que está referida a la ebullición y a la congelación del agua, y tiene 100 divisiones. Quiere decir que entre el 0 y el 100, el 0 es el punto de congelación, el punto de fusión, y el 100 es el punto de ebullición, o sea, de vaporización. La escala Kelvin, que es una escala que está referida a la temperatura de un gas a la presión cero. Esto no se puede lograr físicamente, no podemos generar un gas que tenga presión cero. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se puede? Y de paso ahí ya vemos un poco la idea de presión que vamos a ver después. Porque es un cero absoluto. ¿Por qué un cero absoluto? Y porque el cero absoluto indicaría, la temperatura cero absoluta indicaría que las moléculas estén completamente quietas todas, que no haya movimiento. Entonces no existe eso físicamente, siempre una mínima cantidad de movimiento hay. Entonces es por eso que eso se llega al punto máximo que se puede lograr en un gas, y luego se hace una aproximación matemática, y bueno, se define la escala ahí a 273, digamos, 273 Kelvin son 0 grados centígrados. Sería eso, ¿sí? Ahora después tenemos la otra, la Fahrenheit, que es la que nos complica un poco. ¿Por qué? La Celsius y la Kelvin tienen 100 divisiones, nada más que se corren donde están ubicadas. Entonces, sumándole 273 o restándole 273, podemos ir de una a otra sin problema. Pero la Fahrenheit tiene 180 divisiones. Entonces, lo que nos complica acá es que un grado Fahrenheit representa un cambio de temperatura de, ¿cuánto sería? 5 novenos es 5 novenos es, en decimal, es 0,55. O sea, que 1 grado Fahrenheit me representa a 0,55 grados centígrados, ¿sí? Entonces ahí ya no tengo una conversión directa con un offset, sino que tengo que pensar digamos, en cómo ajustar las divisiones. Así que eso es lo que nos describe la filmina siguiente, donde tenemos las conversiones, ¿sí? Para ir de Fahrenheit, para ir de Celsius, esta sería para ir de Celsius a Fahrenheit, tenemos que hacer esta cuenta. Para ir de Fahrenheit a Celsius tenemos que hacer esta cuenta, y para ir de de Celsius a Kelvin tenemos que hacer esta cuenta. Esto ustedes lo van a tener ahí, y
es lo que nos va a ir. Anótenlo, tengan la mano, porque ahora viene la próxima filmina, vienen un par de ejercicios para ir poniéndonos a tiro con esto. Así que pónganlo, anótenselo, tengan la mano y díganme cuándo yo avanzo, así podemos ir viendo algunos números. ¿Seguimos adelante? ¿Lo tienen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora vamos a trabajar con el 17.1. Fíjense, ustedes vayan haciendo las cuentas y nos tomamos 5 minutos para resolver esas 3 cuentitas.
Bueno, ¿pudieron? Temperatura más Sí, baja profe. registrada en Norteamérica. Libro Yankee, donde sacamos el ejercicio este, así que, bueno, no queda otra. ¿Cuánto les da menos 62,8 grados Celsius o centígrados? Un equivalente para decir grados Celsius o centígrados. ¿Cuánto les dio? 81, menos 81,04. 81,04. ¿El otro? 134,06. 81,4 me da a mí, bueno, hay que ver ahí los decimales, pero depende cómo lo usamos. El otro 134 y el otro 89. Estos tres ejercicios son para ir entrando en el uso de el uso de la escala, ¿no? No es que en el parcial nos vamos a encontrar con un ejercicio directamente así de convertir la escala, pero bueno, hay que tenerlo presente porque sí lo vamos a utilizar para resolver algún otro ejercicio donde haya una conversión de escalas involucrada. Ahora veamos qué pasa con este otro ejercicio. Acá en el 17.1 teníamos que usar directamente la conversión, o sea, estamos pasando una temperatura de una escala a la otra. Pero veamos qué pasa cuando tenemos esta situación. Dice el 17.4, dos vasos de agua A y B están inicialmente a la misma temperatura. La temperatura del vaso A se aumenta 10 Fahrenheit y la del vaso B 10 Kelvin. ¿Cuál vaso está a mayor temperatura? Explique su respuesta. Bueno, a ver, si se toman 5 o 10 minutitos para resolver este y después discutimos qué pasó. Presten atención que de lo que está hablando ahora no es de una temperatura en la escala, sino que es de un salto térmico de 10 Fahrenheit o de 10 Kelvin. Y hay que comparar esas dos cosas. Piénsenlo 5 minutos y enseguida hacemos la respuesta. Lo ponemos en común. Siempre vamos a manejarnos así. Tenemos un pequeño repaso del teórico, conceptual, ejercicios para hacer, que está bueno que ustedes traten de hacerlo. Siempre ustedes traten de hacerlo primero y después lo vemos juntos. ¿Por qué? De ese modo, cuando llegue el día del parcial, ustedes ya van a estar acostumbrados a encontrarse con un ejercicio e intentar resolverlo. Por ahí a veces en alguna oportunidad vamos a ir medio rápido porque no tenemos mucho tiempo, entonces, bueno, no vamos a tener tiempo de ponernos a pensar mucho en los ejercicios, pero sí siempre un momento para comenzar y plantear el problema. Así que vamos con el 17.4, a ver qué nos dice, a ver qué pueden concluir ustedes.
Bueno, tenemos varios ya que dicen que el vaso A. Bueno, a ver si nos pueden contar un poquito alguno, qué pensó para decir el vaso A. Yo convertí todo, profe. Convertí el 10 Fahrenheit, lo pasé a Celsius y a Kelvin, el otro también lo pasé a Fahrenheit y a Celsius, y ahí fijé cuál estaba mayor, ¿no? Bueno, a ver, los 10, ¿qué convertiste? Vos convertiste, Los 10 Fahrenheit lo convertí a Celsius y los 10 Fahrenheit lo convertí a Kelvin. bueno, a ver, vos dijiste, ¿qué pusiste? O sea, 10 Fahrenheit es igual a menos 12,2 Celsius. Y puse que 10 Fahrenheit también igual a los 260,92 Kelvin. Y después hice lo mismo con los 10 Kelvin. Y me fijé cuál tenía mayor. Los 10 Kelvin es igual a Menos 263,15 Celsius. menos. Sí. No, acá hay un problema con los signos, porque no puede haber nunca una temperatura en Kelvin negativa. ¿Y después qué hiciste? De Porque ahí fíjate, lo, vos de ahí lo, claro, de ahí dijiste a lo, que de ahí también lo temperatura pasé en Kelvin es igual a temperatura en Celsius menos 273. bueno, O sea que temperatura en Kelvin era 10. Ah, profe, es que en la fórmula estaba puesto como más. Más, así está bien, más. Más 273. Entonces te pasa allá. Bueno, menos 273. Vamos a dejarlo ahí. Ahora les voy a explicar qué está pasando, pero no importa. ¿Qué más? y nada, de ahí a ese también puse que 10 Fahrenheit era igual a 260,92 Kelvin. Y entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión? Y también puse, bueno, lo mismo que 10 Kelvin igual a 10 Kelvin igual a menos 441,6 Fahrenheit. Y ahí saqué la conclusión que el que tenía mayor, lo que tenía mayor eran los de 10 Fahrenheit. Bueno, ojo acá, porque si ustedes aplican estas ecuaciones, fórmulas, me sirven para convertir una temperatura de una escala a otra. Acá cuando yo tengo el enunciado, si lo leo bien, leo que es un aumento de temperatura, no una temperatura, de 10 Kelvin y de 10 Fahrenheit. Por lo tanto, no puedo aplicar esta ecuación así directamente. Tengo que pensarlo un poquito. ¿Por qué? Porque un incremento de temperatura en la escala Kelvin, en cualquier parte de la escala, si nosotros teníamos la escala Kelvin acá, y teníamos la escala Celsius acá, y dijimos que esta tenía 100, y esta tenía 100, y este tenía 0 acá, y este tenía 273, y este tenía 100 acá, y este iba hasta... Perdón, estoy diciendo mal. Estoy diciendo al revés. Esta es la Kelvin, entonces este tenía 273, y este tenía 373, y este tenía 0, y este tenía 100. En las dos escalas tengo 100 divisiones, o sea que si yo agarro un delta T de 10 Kelvin acá, va a ser igual que 10 Kelvin acá, que va a ser 10 Kelvin acá, va a ser igual acá. ¿Sí? ¿Me explico eso? Profe, yo hice eso, lo entendí como que 10 Kelvin, un aumento de 10 Kelvin era igual a un aumento de 10 grados centígrados. Perfecto. Y entonces de ahí lo pasé a Fahrenheit y me quedó que el cuerpo B aumenta a 50 Fahrenheit la temperatura. Entonces puse que el mayor de mayor temperatura, el que más aumentó fue el B. Vamos a ver. ¿Profe? Como yo, o sea, lo pensé por el lado de que, por ejemplo, el Fahrenheit tiene 180 divisiones, entonces al aumentar 10
son menos, digamos. O sea, aumenta Un menos delta- temperatura. Bueno, vamos ahí, vamos con eso. Un delta T en Kelvin es igual a un delta T en centígrados, ¿sí? Ahora, un delta T en grados centígrados, ¿a qué es igual respecto a Fahrenheit? Tiene un factor de escala, ¿no? ¿Cuál es el factor de escala? A 9 sobre 5. ¿Qué les parece eso? Profe, yo ahí, cuando lo estaba haciendo, digamos, el 32 no lo tengo que poner, ¿verdad? O sea, ese más Claro, 32. justamente es lo que les estoy diciendo. No podemos usar directamente la escala de conversión, la ecuación que me convierte una temperatura dentro de la escala, porque no es una temperatura dentro de la escala, sino que un salto de temperatura dentro de la escala, que puede ser en cualquier parte de la escala. Por eso no hay que confundirse eso, y ahí es donde se arma el lío, pero vamos a estar, para eso estamos repasando acá. ¿Cuánto les da este entonces? ¿9/5 me da 1,8 creo que era, ¿no? Sí, 1,8. Y si yo pongo 10 Fahrenheit acá, me da 18. Entonces, un delta T de 10 Kelvin es 10 grados centígrados. ¿Sí? Perdón, vamos a poner así. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y un delta T de... Profe, yo no entendí bien lo que hizo a la derecha, o sea, lo de la variación de temperatura Kelvin igual a la de Celsius y después pasa a la de Celsius, eso no entiendo esa parte, ese cálculo. No, el otro tampoco. Esto es una cosa. Esto es otra cosa. Profe, en Esto el es 2 la ese que marcó no es 5/9. Bueno, eso me lo dijeron ustedes, por eso les digo. Acá estamos haciendo una cosa, que es viendo la equivalencia de un salto de temperatura de la escala Kelvin a la escala Celsius. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Y acá en 2 estamos haciendo lo mismo, pero de la escala Fahrenheit a la escala Celsius. Para ver las divisiones tenemos que ver ahí, de la escala Fahrenheit a la escala Celsius, 5/9. Entonces acá tenemos que poner Profe. 5 sobre 9. Y el 5/9 está referido a porque se separa en 180 partes, ¿o no? Claro, exactamente. Ah, ajá. Entonces, ¿esto cuánto me da? 5,56. Entonces esto me da 5,5. ¿Cuál vaso está a mayor temperatura? La de 10 Kelvin. La de 10 Kelvin, o sea, el vaso B. Ahí lo tenemos. Yo lo había hecho al revés, fíjense acá. Un salto térmico de 10 Kelvin equivalen a 18 Fahrenheit. Lo había hecho con referencia a Fahrenheit. Por lo tanto, B queda mayor temperatura. Acá lo hicimos de otra forma. Y ahí se los dejo también para que les quede. Está hecho de esa forma. Profe, ¿cuál sería el cálculo de Kelvin? ¿El cálculo de? Del vaso, digamos, que está en Kelvin. ¿Cuál cálculo? O sea, el que daba 10, creo. Porque te dice que
O sea, la escala, digamos, Kelvin y Celsius, por así decirlo, es lo mismo. O sea, si tiene un aumento de temperatura de 10 grados Kelvin, es lo mismo que aumentes 10 grados Celsius. Exactamente, perfecto, Nicolás, eso es. No hay ningún cálculo porque no hay nada más que una igualdad de escalas, de divisiones, digamos. ¿Se entiende? O sea, Acá lo que te yo digo no al entiendo revés. es de dónde sale, o sea, cómo se dan cuenta que es el vaso B. Tipo, yo me quedé solamente en que el A te daba 5,5 Celsius, no entiendo cómo llegar al otro. Y porque el otro te da 10. Si a uno le aumentas 5 y al otro le aumentas 10, ¿a cuál queda a más temperatura? Al vaso A le aumentas 10. Al vaso B le aumentás 5,5. Te queda más temperatura el vaso que le Ah, yo aumentás entendí. más. ¿Qué pasa acá con...? No, estoy diciendo mal. Al vaso A le aumentás... Sí, está bien. Te queda a mayor temperatura el vaso B. Acá lo hice con otra referencia. Fíjense, yo pasé de Fahrenheit a Kelvin directamente porque yo sé que delta T en grados Celsius es igual a delta T en grados Kelvin. Entonces me da 18. El delta T en Fahrenheit. O sea, el 10 Kelvin son 18 Fahrenheit. Lo pensé por ahí. Lo llevé a Fahrenheit para decir, bueno, este mayor, este menor. Ahí tienen otra opción. Sería como otra forma de plantear. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa acá? Veamos cómo nos da este. Tomemos ahí 5 minutitos para hacer esto. Y después lo revisamos juntos.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Salió? Profe, perdón, sigo sin entender cuándo se suman los 32 y cuándo no. Se suman los 32 cuando estamos pasando una temperatura de una escala a otra. Temperatura en escala Kelvin la queremos pasar a la Fahrenheit. O al revés. Cuando estamos hablando de un salto térmico dentro de la escala, el 32 y el 273 no intervienen porque esos son constantes que nos fijan el cero de la escala y nos ubican en la escala. Nos ponen el punto de referencia. Entonces, cometeríamos un error si estamos hablando de un salto térmico, incluir a esas constantes porque nos sirven para convertir puntos de una escala a puntos de otra escala. No incremento de una escala a incremento a la otra escala. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, ahí está, gracias. Bueno, ok. ¿Qué les dio esto? 140,02. 140,02. Perfecto. O sea, ¿qué dijimos acá? Dijimos, en un laboratorio de prueba de materiales se debe aumentar la temperatura de una muestra en 40 grados centígrados o Celsius. Eso significa que tengo que producir un incremento de 40 grados Celsius. El único termómetro que tenemos en el laboratorio mide en Fahrenheit. Si tenemos una temperatura inicial de 68,2 Fahrenheit, ¿qué temperatura deberá tener una vez producido el aumento? Bueno, lo que yo hice básicamente es decir cuánto equivale un incremento en Fahrenheit. Si yo digo un incremento de 40 grados Celsius o centígrados, ¿cuántos grados Fahrenheit son? Me da 72 grados Fahrenheit. Por lo tanto, directamente a la temperatura inicial, que era 68,2, le sumo los 72 y me da 140, bueno, ahí coma 2, redondeado, 140. Profe, Sí. entonces, ¿por qué no sumamos los 32? ¿En dónde? ¿Acá decís vos? Claro, en la fórmula. Porque ya lo sumás al pasar de Fahrenheit a centígrados. Porque No si lo vos pasas los sumo. 68 Fahrenheit a centígrados, ya lo sumás a los 32. Estoy convirtiendo un delta T, no una temperatura. Yo no digo 40 grados Celsius, digo aumenta la temperatura 40. O sea, eso me indica que si yo pongo mi escala Celsius y mi escala Fahrenheit, sumarle el 32 me indica un punto 40 y lo paso a un punto en la escala Fahrenheit. Lo paso directo. Pero yo estoy convirtiendo un incremento de 40 a un incremento acá, que me dio 72. Ese incremento puede moverse en cualquier punto de la escala, no importa en qué punto de la escala esté, porque va a valer siempre lo mismo. No es una temperatura lo que estoy convirtiendo, sino que es un aumento de temperatura. Eso es conceptualmente lo que estamos haciendo, ¿se entiende? ¿Y también pasaría con una disminución, por ejemplo? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ah, Cuando estamos hablando de un incremento o un delta o una variación de temperatura, estamos hablando de cuántas divisiones de la escala Celsius equivalen a divisiones de la escala Fahrenheit. No un punto de la escala lo estamos llevando a otro punto de la escala. ¿Se entiende? sí, ahí entendí mejor, profe, gracias. Bien. Bueno, genial. Esto es para entrenar, y esto, digo, puse dos ejemplos de esto porque esto es lo que nos complica un poco. Así que prestenle atención, ¿sí? Lo otro es hacer unas cuentas directamente. Cuando nos encontramos con esto, ¿qué aplicación, qué finalidad tiene una cosa así?
¿Se les ocurre? Lo de transformar temperatura. Esto que les estoy mostrando acá, esta imagen. Es la dilatación del puente. A ver, escuché muy bajito. ¿Qué dice? Es la dilatación del puente. Por el calor alarga su longitud, entonces para evitar que se rompa el cemento se pone ese cierre. Bueno, entonces ahí aparece un nuevo concepto físico que nosotros vamos a modelar, que le llamamos dilatación o compresión. ¿Y de qué depende esa dilatación o compresión? De la temperatura. Depende principalmente de la temperatura. De la temperatura y del material, obviamente. No todos los materiales van a tener lo mismo. De la temperatura y del material. Son dos variables. Entonces, nosotros lo vamos a modelar matemáticamente a ese cambio, a esa dilatación, ese cambio en la longitud en este caso, de la siguiente forma. La variación de la longitud que se produce en un material es directamente proporcional al coeficiente de expansión térmico por la longitud inicial por la variación de temperatura. Y en este caso, que tenemos graficado acá, sería una expansión ¿de qué tipo? ¿Lineal o volumétrica? Lineal. Bien, solo modifica su longitud el cuerpo, ¿sí? También tenemos la expansión volumétrica, en el cual, en lugar de producirse una variación de la longitud, se produce una variación del volumen completo. ¿Cuál sería un ejemplo de una variación, una expansión térmica volumétrica? ¿Se le ocurre algún ejemplo? Un cubo de acero. El instrumento que usamos para medir temperatura, ¿cuál es? El termómetro. Termómetro, profe. El termómetro. Bien, aplicarle calor a un gas. Perfecto, eso sería. El termómetro de mercurio, por ejemplo, puede ser de mercurio, puede ser de alcohol, como los que tenemos en casa, que ya no se ven tanto porque es muy peligroso, son de mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? Se expande o se comprime, depende de la temperatura. Cuando lo ponemos en el brazo, se produce una variación de temperatura, porque estaba a una temperatura ambiente, y después lo ponemos bajo el brazo, que está a una temperatura superior, entonces el volumen aumenta proporcionalmente a la temperatura, y por eso tiene la escala ahí dibujada, según la temperatura. Ese sería el otro ejemplo de aplicación. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tenemos dos modelitos matemáticos para modelar lo que pasa físicamente, que es la expansión térmica lineal y la volumétrica. Repaso del teórico. A ver cómo les va con este ejercicio. Piénsenlo un ratito y después lo vemos juntos.
¿Tienen alguna idea? ¿Quieren que lo vayamos viendo juntos? Sí, porfa, profe. Bueno, ¿qué tenemos acá? Dice, los remaches de aluminio de un avión se fabrican más grandes que el agujero donde van. Se enfrían, se ponen en el hueco y luego se expanden, digamos, cuando vuelven a la temperatura original. Entonces, ¿qué diámetro deben tener el remache? A 23 grados para que su diámetro sea igual al del agujero a menos 78. ¿Qué tenemos entonces? Si nosotros, a ver si tengo algo hecho más o menos para ir. Este sería el caso, ¿no es cierto? El caso sería el diámetro inicial, que estaría a una temperatura de 23 grados centígrados. El diámetro final, que estaría a una temperatura de menos 78. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? ¿Están o no están? Sí, profe, entiendo. Bueno, entonces yo voy a, como estoy hablando de una variación del diámetro solamente, no estoy hablando del volumen en general, me voy a concentrar en una expansión lineal. Entonces voy a decir, voy a traer mi modelo matemático para una expansión lineal y voy a reemplazar por las variables que yo tengo. En este caso, delta L es igual a la variación del diámetro, o sea, diámetro final menos diámetro inicial. Y el L0 es el diámetro inicial. ¿Lo entienden eso? Sí, profe. Bueno, de ahí básicamente, en el reemplazo que me queda esto que estoy acá, tengo el diámetro final, lo tengo. El diámetro inicial no lo tengo. El alfa lo tengo, el del aluminio, hay que buscarlo ese. No está en el enunciado, pero en el caso, cuando supongamos que nos toca un ejercicio así en el parcial, va a estar de dato. Y el diámetro inicial, que es el que no tengo. Y el delta T lo tengo. ¿Cuánto vale delta T? Menos 101. ¿Cuánto vale el delta T? Menos 101. 101. Menos 101 grados Celsius. Menos 78, menos 23. Menos 101. Bueno, de ahí, entonces, lo que yo hice básicamente acá fue despejar el diámetro inicial, perdón, el diámetro, que estoy despejando, el diámetro inicial. Lo pasé esto sumando para acá, y bueno, hice el despeje ahí. Pasé esto sumando, saqué factor común diámetro y lo llevé dividiendo, y me quedó así. Y ahí reemplacé los valores y me dio 4,510 o 5.100 milímetros. Sí, fíjense que el coeficiente de variación es muy pequeñito, no se movió casi. Fíjense, a pesar de la cantidad de temperatura del salto térmico grande que le pusimos, la variación fue recién en la centésima de milímetro. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio este? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué el diámetro final era 4,5? Porque eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Nosotros tenemos un hueco
de 4,5 milímetros. Y un diámetro inicial que es más grande que 4,5. Que lo enfriamos, el verde sería. Lo enfriamos para que alcance 4,5, entre en el agujero y luego se expanda de nuevo y quede apretado, digamos. Esa sería la idea. ¿Se entiende? Ah, ok. Bien. ¿Estamos bien con este? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cómo sacamos el primer término ese de la... No sé si se llama... El rulito ese, no sé cómo se llama. El coeficiente de... Alfa. Ese, alfa. Ese tiene que venir de una tabla de datos, digamos. Ah, de una tabla. De una. Ok. Es dato. Ahora en este caso lo sacan de Google. Ponen coeficiente de expansión térmica lineal del aluminio y ahí les va a salir. No me acuerdo cuánto era. ¿Cuánto era? Acá está. Este valor era. Este valor. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿De dónde saca ese 1, digamos? Ese 1 que está sumando al coeficiente de expansión del aluminio. Y esto es matemática. Veámoslo. Voy a hacer el despeje acá abajo. ¿Qué hice después de esto? Pasaste el delta, perdón, el diámetro inicial sumando para el otro lado. Saco factor común. Y después paso de bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Podría haber ido resolviendo ahí las cuentas, pero bueno. ¿Quedó mejor ahí? Vamos a dejar guardado ese pasito así por las dudas. Ya les queda. Esto que no me acuerdo para qué lo había puesto. Ah, esto era lo mismo. Ahí estaba. Bueno, vamos a dejar ahí. Esto lo vamos a mover antes. ¿Sí? Entonces me va a quedar así. No. Después. Bueno, ¿está? ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda acá? No, profe. Sí, todo este PowerPoint es TP. Hasta ahora vamos con TP1. Ahora después de esto pasamos a TP2 y ahí dejamos. Son 12 menos 10. Bueno, le pegamos este y ahí ya después pasamos a TP2. ¿Sí? Entonces veamos este. Antes de que se vayan, tómense 5 minutos para pensarlo y lo vemos en 5 minutos y a las 12 ya están libres para irse a inglés. ¿Ya le están tomando asistencia? Bueno, entonces hagamos una cosa. Les queda este de tarea. Para los que se van a inglés, les queda este de tarea. ¿Y algunos se quedan o se van todos?
Creo que la Sí, la mayoría mayoría, lo profe. hacen. Que rendimos ahora por eso. Bueno, sí, de acuerdo, por eso. Si hay, los que se van, no hay problema, se van en inglés. Si alguno se queda y quiere aprovechar este ratito, lo vemos juntos. Bueno, ok. Listo, entonces. Yo también, profe. Bárbaro. Entonces, Chao, profe, gracias. los que les toca irse inglés se van. Después lo ven en la filmina porque está ahí resuelto, ¿sí? Gracias, profe. Traten siempre de hacerlo primero y después ver la solución. Bueno, mientras entonces los que se quedan, vamos viendo cómo resolvemos esto. Ahí vamos, Estoy tratando de ordenar mi